Bienvenidos, buenas noches, comunidad de madres y padres, Terapia Ayuda. En esta gran ocasión me he enmascarado para nuestra masterclass de hoy, siempre de psicólogos anormales. El tema de hoy es ¿por qué lucho contra mis hijos, contra mis hijas? Es un gran tema, creo yo. Algunos de nuestros padres y madres lo han solicitado y es algo que hemos escuchado mucho en las consultas por WhatsApp, ¿no? A veces nos escriben, oye, ¿qué hago? Es que no sé qué hacer contra mi hijo, contra mi hija. Y entonces es ahí que nos damos cuenta que aparece una lucha contra mi hijo, contra mi hija, la cual a veces es infinita, en la cual se da a veces diario, se da por semana, se da en un mes, y esto va a variar dependiendo la edad de nuestros pequeños o pequeñas, ¿no? Si es muy pequeño, a veces las peleas son más mínimas, pero conforme van creciendo nuestros hijos, hijas, y llegan, por ejemplo, a la adolescencia, las peleas se vuelven cada vez más frecuentes. Entonces, la idea de hoy es compartirles un poquito este conocimiento sobre el por qué lucho contra mis hijos, contra mis hijas, y por eso vamos a hablar de luchas el día de hoy, ¿vale? Vamos a irnos un poquito rápido para no hacerlo tan tedioso y ustedes lo puedan revisar. La respuesta a esta pregunta del por qué lucho, por qué peleo contra mis hijos, contra mis hijas, y llévenlo incluso si quieren un poco más a otros contextos, pareja, trabajo y demás, pero vamos a enfocarnos específicamente a los hijos. Solo lo que quiero decir es que esta información les puede ayudar en otros contextos. Entonces, bien, la lucha viene en la diferencia de pensamientos, ¿sí? Hay una parte muy importante, como dijo Alex Lora, en alguna canción del Chavo de Onda que decía, pobre de los viejos, ellos no nos pueden entender. Los niños, las niñas, los adolescentes viven en una diferencia de pensamientos que la de los adultos, es decir, viven en otro mundo totalmente. Los adultos, entre el trabajo, los problemas y la conciencia, vivimos en otra dimensión. Entonces, los niños, niñas y adolescentes viven en otra totalmente distinta. La diferencia de pensamientos hace que tengamos un choque, una confrontación, porque yo como hijo o como hija, quiero que mi papá o mi mamá piense como yo pienso. Y yo como mamá o como papá, quiero que mi hijo o mi hija piense como yo pienso. Entonces, la lucha se da entre tener la razón, ¿sí? Pero ojo, específicamente, y un poco aquí voy a hacer un poco un foco, es cuando tenemos un hijo o una hija adolescentes, nunca le vamos a ganar. Porque el adolescente siempre tiene la razón. Entonces, como fuimos criados en castigos, les digo al hijo, oye, haz esto. Y él dice, no quiero, no lo voy a hacer. Y hazle como quieras. Entonces, ahí como papás, como mamás, nos empezamos a frustrar porque el mendigo chamaco ya no hizo lo que yo le pedí, ya lo amenacé, yo lo castigué y ahí empiezan las peleas. Total, que al final de cuentas, intenté de todo, hasta ir a terapia y no funcionó. Pero la diferencia radica, o sea, la pelea radica en la diferencia de pensamientos. ¿Por qué? Porque como papás queremos gobernar a nuestro hijo, a nuestra hija, llevarlo a que piense como yo pienso. Y eso nos va a llevar al siguiente punto, ¿sí? Primero, pensar qué es lo que estás peleando. Muchas de las ocasiones tenemos una pelea, una lucha con mi hijo, con mi hija, pero yo como adulto y como terapeuta de adultos, mejor dicho, les pregunto, ¿qué es lo que peleas con tu hijo? ¿Qué es lo que peleas con tu hija? Ah, es que no me pone atención. Ah, es que no me hace caso. Es que si es adolescente no hace lo que yo le digo. Y si ponemos atención, el adolescente y los niños sí hacen caso, pero a su tiempo, a su ritmo, en su momento. Pero como papá, como mamá, quiero que lo haga inmediato, quiero que lo haga como yo quiero. Si lavó un traste y lo dejó sucio, le digo, pero ¿por qué lo haces así, sucio? No sé qué. Es que ya te he dicho que no te subas a la cama, que no estés brincando, que no hagas esto. Y entonces puro no, 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 no. Entonces quiero que piensen en que se respondan esta pregunta es, ¿qué es lo que estás peleando como papá, como mamá? Y esta imagen, o sea, la puse porque quiero que identifiques qué es lo que te duele.
en donde tu hijo o tu hija, ¿no?, te está metiendo así una llave al brazo y es donde sientes dolor y dices, ¡ay, ya me dolió! Ya me enojé, ya me puse a llorar, ¿no? Entonces ahí puedo seguirlo aumentando. Entonces, ahí donde te duele es donde está esa lucha, eso que estás peleando, ¿va? Entonces, primer punto que tienes que identificar es qué es lo que peleas. ¿Qué es lo que peleas? ¿La atención, el control, la razón o qué? Muchas veces yo me he encontrado con los papás, con las mamás, que lo que pelean es simplemente tener la razón. Pero, esta frase me gusta mucho, el hecho de ser mamá o el hecho de ser el papá no significa que tengas la razón de todo, ¿sí? Ojo con esto, porque nos han enseñado nuestros padres que como papás tenemos la razón. Y yo les digo, como papá, digo, vas a hacer esto, ¿pero por qué? Porque soy tu madre. Vas a hacer esto, ¿pero por qué? Porque soy tu padre y se me respeta, ¿sí? Como dijo Dr. Wagner, quien les guste las luchas, en mi casa y con mi gente se me respeta. Entonces, como dijo AMLO, me canso ganso y lo vas a hacer. Que eso es una traducción, el me canso ganso es una traducción a la mexicana de por mis no más que si lo hago, ¿sí? Es cuando digo, me canso ganso, te voy a demostrar que lo vas a hacer y ya no es de que quieras. Pero entonces ya estoy enojado, estoy enojada, hay una razón sobre mi hijo, sobre mi hija, donde lo veo inferior, donde la veo inferior y le digo, lo vas a hacer porque soy tu madre y te callas y a mí me respetas. Pero el respeto se rompió hace mucho. Bueno, el tema de respeto lo dejaremos para otra ocasión. Pero quiero que veas, que te visualices como mamá, como papá, siempre hay como una figura de autoridad en exceso que nos lleva a decir, ah, como yo ya crecí, como yo ya pasé experiencias, yo estoy bien y tu hijo estás mal. Pero no es así. El hecho de ser mamá o papá no significa que tengas la razón de todo. A veces nos equivocamos. Y ese es el primer punto que nos va a llevar a la lona. Que no sepa, que yo no reconozca que no tengo la razón. ¿Sí? Voy a caer, me voy a llevar a la luna cuando me creo perfecto y como humanos somos imperfectos y como papás también, porque no hay una escuela para padres que nos gradúe con mención honorífica como papá, como mamá. La verdad es que estas cosas de escuelas para padres son un invento de los psicólogos que hicimos un poco para irnos formando y un apoyo entre padres. ¿Sí? Para eso sirven las escuelas, para ir a aprender. Por eso este pizarrón de fondo. ¿Sí? Entonces, una lección que quiero que te lleves hoy es que sepas que no tienes la razón de todo. Eso nos va a llevar al último punto. Aprender a ser flexible con mis hijos, con mis hijas. ¿Sí? Aprende a ser flexible como las ligas. ¿Sí? Esa capacidad de flexibilidad de pensamiento. Tienes que ser flexible. Y cuando digo flexibilidad, no te digo, ya deja a tu hijo al abandono y entonces que haga lo que quiera. No, no, no es ahí, porque los papás son muy extremistas. ¿Sí? A veces se enojan de que les digan sus verdades. Y entonces, es que tú me dijiste, Alberto o Elisa, tú me dijiste que lo soltaran, entonces ya que ande ahí, que Dios lo bendiga. Se van al extremo y se victimizan como papás, como mamás, y no es así. La flexibilidad tiene con una apertura de pensamiento de decir, ok, voy a reconocer en qué me equivoqué. Y es un primer paso que nos hace grandes, el ser humildes, el saber que no siempre tengo la razón. Entonces, esta imagen que tú ves aquí tiene que ver con la flexibilidad frente a una llave que es muy dolorosa. Los hijos nos aplican llaves que nos duelen mucho, ¿sí? Como papá te puedes enojar y mostrar la indiferencia, pero cuando un adolescente o un hijo se enoja y muestra la indiferencia, nos mata, nos lastima porque nos duele, ¿sí? Y eso ya no es sano, estar con silencios incómodos prolongados. Incluso en el violentómetro está catalogado como un acto de violencia, el silencio constante o prolongado. Entonces tienes que ser flexible como en las llaves porque la flexibilidad te va a permitir, ¿sí?, que el dolor sea menos. Entonces eso nos va a llevar a soltar el control. Entonces, suelta el control, no tienes el control absolutamente de nada más que de ti mismo, de ti misma. Entonces, con los hijos específicamente, aprende a soltar, aprende a ser flexible, aprende que no tienes la razón. Por eso esta escuela para padres está llena de aprendizajes,
porque hay cosas que desaprender para aprender unas cosas nuevas. Y entonces, en este último punto, eso es lo que nos va a llevar a dejar de luchar tanto con nuestros hijos. Esto es un primer acercamiento, hay muchas cosas más que les iremos compartiendo a lo largo de este grupo, ¿sí? Entonces, punto número 1, dejar de luchar es apertura a tu conciencia, tu razón, tu emoción y aprende a ser flexible. Que tengas esa idea de que no por ser mamá ya tienes la razón de todo, que no por ser papá sabes cómo se hacen las cosas. A veces nos equivocamos. Entonces, ese es el primer paso que queremos dejarles el día de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Ya saben, nos encantaría que lo pudieran compartir, que le pudieran dar una reacción ahí en el grupo. Y pues bueno, compártanlo y déjenos en comentarios qué es lo que más les gustaría, qué siguientes temas les gustaría que habláramos en los próximos episodios. Excelente noche, que estén muy bien, les mandamos un abrazote, Eli y Alberto desde Terapia Ayuda. Muchas gracias.